Mi hogar es una construcción de 4 pisos. Como soy hijo único, vivo con mis padres en el primer piso. Los otros niveles los rentamos para tener un ingreso adicional, algo que durante años nos funcionó bastante bien hasta que todo cambió. Todo comenzó a finales del 2012. Una tarde, un hombre de aproximadamente 50 años se presentó en la casa. Nos pidió alquilar una habitación en el segundo piso y en su rostro se notaba el desgaste de alguien que había pasado tiempos difíciles. Nos comentó con cierta tristeza que su familia lo había echado de su casa y que necesitaba un lugar para quedarse, aunque solo fuera por un año. Al principio no hubo problemas. Era un hombre callado, solitario, pasaba la mayor parte del día afuera y por las noches regresaba sin hacer ruido. Pero con el paso de los meses empezamos a notar cambios preocupantes. Cada vez que volvía su aspecto empeoraba. Su piel se tornó grisácea, sus movimientos eran lentos, casi arrastrando los pies, como si estuviera a un paso de dejar este mundo. Aunque no dijo nada, era evidente que estaba atravesando una fuerte depresión y, por precaución y para evitar problemas, decidimos informarle de que no renovaríamos el contrato. No queríamos ser crueles, pero algo nos decía que algo andaba mal. Unas semanas después de ese aviso nos dimos cuenta de que el señor no había salido de su habitación por 2 días. Tocamos la puerta en varias ocasiones y nada. Como sabíamos que su salud se deterioraba, pensamos lo peor. Finalmente decidimos entrar. El olor a encierro y alcohol era penetrante. Lo encontramos recostado en su cama, pálido, con los ojos entreabiertos, apenas pudiendo responder. Junto a él había una botella de licor y su teléfono móvil. Llamamos a su esposa, pero la mujer respondió de mala manera, sin ningún interés. Estaba claro que aquel hombre estaba completamente solo. Cuando intentamos llamar a una ambulancia, él nos detuvo. Apenas murmuró que no hacía falta, que solo estaba mareado por haber bebido toda la noche. A regañadientes lo dejamos descansar. A la mañana siguiente volvimos a entrar a su habitación. Él estaba muerto. Su cuerpo ya frío yacía en la misma posición. No sabíamos si había sido un infarto o si el alcohol le había cobrado factura. Al revisar su celular para avisar a sus familiares vimos un mensaje reciente. Era de un abogado, decía: «Señor Carlos, lamento informarle que hemos perdido el juicio. Su esposa se quedará con la casa y deberá pagar una suma considerable de dinero de concepto de indemnización. No recuerdo ya la cifra exacta, pero era suficiente para quebrar a cualquiera. Tal vez eso fue lo que terminó de romperlo». Esa misma tarde su familia vino por el cuerpo. Entraron enojados, acusándonos de haberle provocado la muerte. Decían que encontraron botellas por toda la habitación y que su esposo jamás antes había bebido. Nosotros solo guardamos silencio. ¿Qué más podríamos decir? Días después de que el cuerpo fuera retirado, la habitación quedó vacía. El silencio que quedó en ese cuarto era inquietante. Pasó un mes y un inquilino del segundo piso vino a hablarnos. «Por favor», nos dijo, «díganle al nuevo inquilino que deje de hacer escándalo. Todas las noches se escuchan botellas chocando, parece que se la pasa tomando hasta muy tarde». El problema es que no había nadie más en ese piso. Los demás inquilinos estaban en el tercer y cuarto. La noche siguiente tocó nuestra puerta a las 2 de la madrugada. «Otra vez ese ruido, no me dejan dormir», nos dijo alterado. «Pareciera que está arrastrando botellas por el piso». Subimos con él y cuando abrimos la puerta de la habitación donde murió el señor Carlos, un aire helado salió de golpe, como si esa habitación guardara el aliento de la muerte. Al encender la luz no encontramos nada, todo estaba exactamente como lo habíamos dejado. Ninguna botella, ningún mueble movido, nada. Al final de ese mes, el mismo inquilino tocó fuertemente mi puerta. Estaba pálido, sudando y con la voz quebrada me dijo: «Ya sé lo que pasa en aquella habitación y quiero que me devuelvas el dinero del mes siguiente».
No me quedaré ni un solo día más en esta casa. Le pedí que se calmara y que explicara. No te hagas el tonto, me dijo. Esa habitación está maldita. Anoche volví a escuchar los ruidos, toqué la puerta y esta se abrió sola y no había nadie ahí. Pero cuando me giré para salir vi por el rabillo del ojo una sombra, una figura parada junto a la cama. Para evitar perder a ese inquilino y ya que había una habitación libre en el cuarto piso, llegamos a un acuerdo y lo reubicamos. El segundo piso quedó vacío, o eso creíamos. Quise convencerme de que no era nada hasta que tomé la peor decisión posible: dormir en aquella habitación. Pensé que si lo hacía calmaría mis nervios y demostraría de que no había nada allí. Aquella noche, mientras dormía, algo me despertó. Una presión en el pecho, como si alguien se sentara encima de mí. Y luego les juro que unas manos invisibles empezaron a apretarme del cuello. No podía moverme ni respirar, estaba completamente paralizado. Finalmente logré moverme y salí corriendo de la habitación. Bajé las escaleras como pude y encontré a mi padre viendo la televisión en la sala. ¿Qué te pasó?, me preguntó al verme tan pálido. Cuando me calmé le conté todo, que esa habitación no era segura para nadie. Mi padre, al ver mi estado, decidió contactar al sacerdote de la iglesia que conocía ya desde hace varios años. A la mañana siguiente vino con agua bendita, incienso y oraciones. Realizó una limpieza profunda en la habitación, quedándose ya ahí más de una hora, orando en voz alta. Después de eso el ambiente cambió. El frío desapareció, los ruidos cesaron y las sombras no volvieron a aparecer. Tal vez el alma del señor Carlos al fin pudo descansar. Voy a compartir un relato de terror que me contó mi padre. Es una experiencia que vivió cuando tenía alrededor de 30 años y hasta el día de hoy recuerda con total claridad, como si hubiera sido ayer. Mi papá se casó muy joven. Por esos años, aproximadamente la década de los 80, vivía en Guanajuato. Cuando llegó a su aniversario de bodas, decidió celebrarlo con su esposa en un hotel de la misma ciudad. Querían hacer algo diferente, algo especial. El hotel que eligieron no era común, según recuerda. La construcción tenía un aspecto peculiar, muy parecido a un castillo antiguo. Ese detalle fue lo que más le llamó la atención. Era un lugar elegante y misterioso, con detalles arquitectónicos clásicos y un gran patio central donde se encontraba una fuente de piedra que parecía tener siglos de antigüedad. La habitación que les asignaron estaba en el segundo piso. Tenía un pequeño balcón con barandal que daba directamente hacia el interior del edificio, ofreciendo una vista perfecta de la fuente en la planta baja. Aunque el lugar tenía su encanto, también presentaba algunas incomodidades. Por ejemplo, para buscar agua, algo de comida o incluso para ir al baño era necesario bajar hasta la cocina ubicada en la planta baja. No era lo más práctico, especialmente durante la noche. Esa noche, ya entrada la madrugada, mi padre se despertó parcialmente. Aún somnoliento, salió de la habitación y se apoyó en el barandal para observar el interior del hotel. Desde lo alto pudo ver claramente a una mujer vestida completamente de blanco. Estaba justo de pie al lado de la fuente llorando. La figura no le causó ninguna alarma. Pensó que sería algún huésped con problemas personales o una simple coincidencia. Así que decidió no prestarle atención. Tenía ganas de ir al baño, así que comenzó a bajar las escaleras en dirección a la cocina, cruzando inevitablemente por el área donde se encontraba la fuente. Cuando llegó a la planta baja, la mujer ya no estaba ahí. Todo estaba en completo silencio. Supuso que la mujer se había retirado a su habitación, tomó un par de vasos de agua y regresó tranquilamente por las escaleras. Pero al levantar la vista mientras subía, quedó paralizado por un instante. La misma mujer
Estaba nuevamente junto a la fuente llorando en el mismo lugar. Pensó que tal vez el sueño le había jugado una mala pasada, que quizás no había notado a la mujer mientras bajaba, pero en el fondo sabía que no. Al día siguiente, mientras empacaban para marcharse, mi padre no pudo contener la curiosidad. Se acercó al encargado del hotel y le preguntó ya directamente: «Disculpe, ¿anoche vio a alguna mujer vestida de blanco llorando junto a la fuente?». El encargado lo miró algo incómodo. «No, señor, yo estuve durmiendo toda la noche». La respuesta fue seca, casi automática. Mi padre sintió que él estaba ocultando algo, quizá para no dañar la reputación del hotel. Tiempo después, investigando en internet, encontró testimonios de otras personas que también habían visto a la mujer de blanco caminando durante la noche por los pasillos y zonas comunes del mismo hotel. Algunos afirmaban haberla escuchado llorar, otros haberla visto simplemente parada en silencio. Se decía que esa presencia se manifestaba de forma esporádica, pero lo suficientemente frecuente como para provocar miedo entre los trabajadores. Después de eso, mi papá no volvió a hospedarse en aquel lugar. Esto sucedió cerca del año 2012. Fue un día inesperado, como suelen ser estas tragedias. Mi suegro, un hombre fuerte de los de antes, falleció de un infarto fulminante. Fue en la misma casa donde vivíamos todos. Su partida fue tan rápida, repentina, que parecía que ni siquiera él se dio cuenta de que se había ido. Después del velorio y el entierro, la casa no volvió a sentirse igual. El silencio pesaba diferente, las habitaciones parecían tener un eco extraño, como si alguien más estuviera allí respirando junto a nosotros. Yo no podía dormir bien. Unos días después de su muerte, era madrugada y la casa dormía en absoluto silencio. Mi habitación estaba justo al lado de la que ocupaba mi suegro y entonces lo escuché. Primero era el sonido leve de una cama crujiendo, como si alguien se incorporara lentamente. Luego el inconfundible arrastre de unas sandalias sobre el piso de cerámica. Ese sonido lo conocía bien. Mi suegro solía caminar así, arrastrando las sandalias, como lo hacen las personas mayores cuando se levantan en medio de la noche. Primero pensé que era mi imaginación, que tal vez aún no aceptaba su partida, pero los sonidos continuaban. Lo más perturbador de todo fue el aroma a café. Sí, a café recién hecho, tal como él solía prepararlo al amanecer. Después de unos segundos, el olor a tabaco, su cigarro de las mañanas, siempre era lo mismo. Café, cigarro, silencio, como un ritual que su alma no sabía abandonar. Yo solo pude quedarme inmóvil en la cama con el corazón acelerado. Empecé a rezar y no podía hacer otra cosa. Le pedí a Dios que ayudara a que su alma pueda encontrar el descanso. Le supliqué en silencio: por favor, déjalo descansar. Una mañana me levanté como de costumbre para ir al trabajo, me duché, me estaba arreglando, cuando pude escuchar el sonido de que alguien roncaba en la habitación de mi suegro. Me acerqué lentamente a la puerta y pegué el oído contra la madera. Los ronquidos eran reales. No me quedaba duda, alguien estaba durmiendo en esa habitación. Pero era imposible. La puerta estaba cerrada y nadie más vivía ahí. No quise abrir, no quise comprobar nada. Simplemente tomé mis cosas, salí de la casa y me fui al trabajo. Todo el día estuve pensando en aquel suceso. En qué hubiera pasado si abría la puerta. Esa misma semana hablé con mi pareja, le conté todo sin omitir ningún detalle. Él también admitió sentirse incómodo en la casa, así que tomamos una decisión. Fuimos a la iglesia del barrio, trajimos agua bendita.
Esa noche juntos recorrimos la casa con una botella de agua bendita y un rosario. Cuando llegamos a la habitación de mi suegro, los dos supimos que ese era el lugar más pesado de todos. Rociamos cada rincón de la habitación mientras yo rezaba con todo el corazón, y entonces le hablé. Suegrito, ya no perteneces a este mundo. Por favor, ya es momento de descansar. Déjanos vivir aquí tranquilos, te queremos, pero ya es momento de irte. No hubo sonido alguno, no hubo respuesta. Solo un profundo y pesado silencio que curiosamente se sintió como un alivio. Desde esa noche la casa volvió a la calma. Nunca más escuchamos pasos, ni yo ronquidos, ni hubo olor a café o cigarro. La habitación de mi suegro se mantuvo en paz, como si al fin hubiera entendido que su tiempo en este mundo había acabado. No sé si fue mi mente aferrándose al recuerdo de un ser querido o si su alma realmente se quedó unos días más con nosotros. Lo que sí sé es que no hay nada más poderoso que el amor que se niega a marcharse, y a veces solo hace falta una despedida sincera de corazón para que el alma encuentre su camino hacia la luz. Esta historia me la contó mi madre una noche cuando no podía dormir. Y aunque no sé si lo hizo para asustarme o para advertirme de algo, nunca podré olvidarla. Todo ocurrió hace varias décadas en los alrededores del volcán Villarrica, al sur de Chile. En esa época los campos eran tranquilos, pero cargaban un silencio que a veces parecía demasiado espeso. Ahí vivía una familia sencilla, formada por un padre agricultor, una esposa ama de casa y dos niñas pequeñas de no más de 10 años. Un día, mientras jugaban cerca del bosque que separaba su finca del terreno vecino, las niñas vieron algo que las hizo detenerse. Un árbol seco, partido justo por la mitad y completamente carbonizado, como si un rayo lo hubiera alcanzado. Pero el cielo estaba claro, sin tormentas a su alrededor. El pasto crecía normalmente, como si el fuego solo hubiese querido quemar ese árbol únicamente. Las niñas se acercaron, como lo haría cualquiera con curiosidad infantil. Y justo cuando estaban a pocos pasos, un caballo negro surgió desde el horizonte, corriendo a toda velocidad hacia ellas. Lo extraño era que no dejaba huellas, no levantaba polvo, y sus cascos no hacían sonido alguno, como si éste flotara sobre la tierra. Asustadas quedaron paralizadas, pero justo en ese instante escucharon la voz de su padre gritándoles desde la casa: «Niñas, a comer, vuelvan ahora mismo». Instintivamente giraron la cabeza hacia su padre y al volver la vista al árbol el caballo había desaparecido. Todo el campo estaba silencioso y no había huellas ni polvo, nada que indicara que algo había estado allí. Ya en casa, su padre les recibió serio, más pálido de lo habitual. No les preguntó qué habían visto, parecía saberlo. Les prohibió rotundamente volver a ese campo, y en especial acercarse al árbol partido. Las niñas preguntaron por qué. No entendían tanto enojo. Y fue ahí cuando su padre, tras mirar hacia la ventana como si temiera ser escuchado, les dijo en voz baja: «El vecino hizo un pacto, un trato con algo que no es de este mundo. Ese árbol es la marca. El día del pacto un rayo cayó del cielo sin tormenta y desde entonces todos los años, en algún momento del invierno, una niña desaparece sin dejar rastros». Con el tiempo, el padre consiguió un trabajo en la ciudad, la familia se mudó y por un momento la vida volvió a la normalidad. Las niñas crecieron, pero aquel recuerdo nunca se borró. Y su padre a veces se quedaba pensativo frente a la ventana por las noches, como si algo todavía lo persiguiera. Un año después, el padre volvió brevemente al campo. Tenía que resolver asuntos de la finca antes de venderla.
Llegó solo, era primavera, pero el aire estaba extraño, como si el volcán contuviera la respiración. Mientras inspeccionaba sus tierras, vio que una nueva familia se había mudado al terreno del vecino, con niños, incluso una pequeña de unos 7 años. Le saludó con cortesía, pero algo en su estómago se torció. Y entonces, como guiado por una fuerza que no podía resistir, fue hasta el árbol carbonizado. Seguía ahí, intacto. El fuego que lo consumió no se había extendido. Se quedó viéndolo y entonces lo sintió. Al levantar la mirada, el caballo negro estaba ahí otra vez, pero esta vez no galopaba. Caminaba despacio, directamente hacia él. El hombre retrocedió paralizado, luego corrió como nunca antes en su vida, y no se detuvo hasta que estuvo dentro de su casa, sudando, con la garganta seca y el corazón retumbando como tambor desbocado. A la mañana siguiente la noticia se esparció. La hija pequeña de la familia nueva había desaparecido. La puerta de su casa había sido hallada entreabierta, sus zapatos aún estaban al lado de su cama. Nadie escuchó ni nadie vio nada, ni una pista. El padre sabía lo que había visto y aunque nunca lo dijo en voz alta, lo susurró en una sola conversación con mi madre años después. No era un caballo, nunca lo fue. Es solo una forma que toma para anunciarse, para recoger lo que se le prometió. Años más tarde el terreno fue abandonado, nadie quiso vivir cerca de ese árbol. Creció la hierba, se oxidaron las cercas, pero el árbol sigue ahí. Nunca se cayó, nunca se pudrió y dicen que a veces, si vas por la noche puedes verlo arder, aunque no hay fuego. Si te acercas lo suficiente puedes escuchar cascos galopando ahí. Hola a todos. Lo que les voy a contar no es una historia inventada ni una leyenda que me dijeron. Es algo que yo viví en carne propia. Soy de Colombia, de la ciudad de Pasto. Esto ocurrió hace algunos años ya, cuando aún tenía mi moto y solía salir a pasear los fines de semana. Uno de esos días, junto con mi tío y mi primo, decidimos hacer una salida por los alrededores de San Miguel, una zona hermosa, rural, pero también con historias, cosas que uno escucha de niño y cree que solamente son cuentos. Ese día la idea era simple: pasar un rato y comer algo y luego llegar a la feria que se hacía cerca, algo tranquilo. Después de varias horas de corriendo, ya eran cerca de las 8 de la noche, decidimos parar un rato junto al camino, cerca de un árbol grande que daba sombra. Mi tío, como siempre, sacó una botella de aguardiente y empezamos a compartir unos tragos. Nada en exceso, la idea no era emborracharnos, simplemente pasar el rato. Yo tomé solo un par de copas, suficiente para sentir el calorcito en la garganta, pero no como para perder el control. A eso de las 8:30 ya debíamos movernos hacia la feria, así que antes de partir me alejé un poco del grupo para orinar. No quería hacerlo cerca de ellos. Vi un árbol al otro lado del camino, grande, viejo, como esos árboles de finca que parecen haber estado ahí desde siempre. Caminé hacia él, con la linterna del celular encendida, y en ese momento algo pasó. No sé si fue el viento, un zumbido extraño o simplemente el ambiente cambió, pero recuerdo que el aire se sentía raro. Justo cuando estaba por terminar sentí un golpe en la nuca. No sé si fue real o imaginario, solo sé que en un parpadeo todo se volvió negro. Desperté sin saber cuánto tiempo había pasado. Lo primero que sentí fue frío, un frío seco que se metía por los huesos. Estaba acostado, no, tirado sobre algo duro. Me incorporé lentamente y me di cuenta de que estaba sobre una lápida.
El corazón me dio un vuelco. El suelo era de piedra, oscuro, irregular. Había tumbas y cruces. Estaba en un cementerio, pero no tenía idea de cómo había llegado ahí. Me dolía el cuerpo, los brazos estaban llenos de rasguños, como si hubiese corrido entre espinos. Mi ropa estaba sucia, con rastros de tierra y hojas secas. No sabía si era real o una pesadilla, pero el terror no era un sueño. A lo lejos vi una luz tenue, como la de una vela o un farol encendido. Con el corazón en la garganta caminé hacia esa luz. Cada paso era un eco hueco entre los mausoleos. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi respiración temblorosa. A cada lado, los nombres en las lápidas se hacían borrosos. Parecían moverse como si alguien los borrara con la vista. Corrí, no sé cuánto, tal vez 5 o 10 minutos, solo sé que tenía que salir de ahí. Llegué a una casa humilde, de madera. Una mujer mayor salió al escuchar mis golpes. Apenas me vio, se le borró la expresión del rostro, como si hubiera visto algo que no debería. ¿Qué le pasó a mi hijo?, me preguntó mientras me cubría con una manta. Yo, sin aire, apenas pude responder. Le conté lo poco que recordaba: la moto, mis familiares, el árbol y después el cementerio, los rasguños y el frío. Ella, con el rostro desencajado, solo me dijo: te quiso llevar la tunda. Yo no entendía, me sonaba como algo lejano, un cuento de miedo de niños, pero ella insistía. Me dijo que en esa zona desde hace ya muchos años se aparece una criatura, un ser cambiante que se disfraza de personas cercanas y que atrae a sus víctimas con olores familiares o sonidos que reconocen, que los emborracha, los desorienta y se los lleva. A muchos los encuentran con los pies torcidos, me dijo. A otros, como a ti, solo los dejan perdidos, golpeados, pero hay quienes nunca regresan. Cuando pregunté la hora, me dijo que ya casi era la medianoche. Yo recordaba haber ido al árbol cerca de las 8:30. Habían pasado casi 4 horas que no recordaba, horas que para mí no existieron. Le agradecí por la ayuda y salí de nuevo a buscar cómo volver. Caminé hasta que una patrulla me recogió en la carretera. Les expliqué lo sucedido sin mencionar lo de la tunda. Solo dije que me había desmayado y despertado en el cementerio. Me miraron raro, pero no me dijeron nada. Al llegar a casa ya eran más de las 2 de la madrugada y no había nadie. Todos estaban en la fiesta. Cuando regresaron, mi primo me preguntó: ¿te fuiste con la novia o qué? Nadie me creyó, pero los moretones, las marcas, eso nadie lo puede explicar. Desde ese día nunca más me quedé solo en el monte de noche. Nunca más me confié de una copa en campo abierto, y cada vez que paso por las zonas rurales en Pasto, veo árboles viejos y retorcidos. Trato de alejarme. Aunque parezca increíble, lo juro por mi vida que pasó. La tunda me quiso llevar. Esto ocurrió durante unas vacaciones familiares. Queríamos viajar a Tijuana para visitar a unos parientes, y como íbamos en auto, cruzamos por una de las carreteras más imponentes y también una de las más peligrosas del norte de México, La Rumorosa. Para quien no la conoce, La Rumorosa es una zona montañosa, famosa por sus curvas cerradas, abismos profundos y, sobre todo, historias escalofriantes. Antiguamente solo tenía 2 carriles, uno de ida y otro de vuelta. Cuando pasabas por ahí sabías que más de uno no lo logró. Hay bastantes cruces blancas, restos de autos, señales caídas. Es un lugar donde el viento choca fuerte y las rocas parecen tener vida. Salimos desde temprano, mi papá manejaba, mi mamá iba de copiloto y yo junto con mis hermanos en la parte de atrás. Todo iba bien.
hasta que el sol comenzó a esconderse y las sombras empezaron a tragarse el paisaje. Cuando ya estábamos subiendo a la carretera de La Rumorosa fue cuando lo vimos. Un hombre estaba parado a la mitad del camino, justo donde hay una curva peligrosa. Una de esas donde los autos que no frenan bien terminan en el vacío. Parecía congelado, inmóvil. No caminaba, no se movía, solo estaba ahí con los brazos caídos y la cabeza ligeramente inclinada. Al principio pensamos que era un autoestopista, tal vez alguien que había tenido un accidente, pero cuando nos acercamos fue como si el tiempo se detuviera. Mi papá frenó de golpe, con los ojos desorbitados. El volante temblaba entre sus manos, íbamos directo al abismo. «No te detengas», gritó mi mamá. Sigue manejando». Mi papá duró por un segundo, pero reaccionó a tiempo y dio un volantazo justo antes de perder el control. El auto pasó rozando al hombre. Yo desde atrás lo vi todo con claridad. El coche pasó por donde él estaba, pero no se sintió nada. Ningún golpe, ningún sonido, nada. Al mirar por la ventana el hombre ya no estaba allí. Nadie dijo una palabra durante minutos, solo se escuchaba el motor y el viento. Mi papá estaba pálido. Quiso detenerse. «No debía haber hecho eso», dijo con la voz rota. Pero mi mamá, seria, firme, como si supiera algo que los demás no sabíamos, le contestó: «Ese ya no era un hombre. Sigue conduciendo sin mirar atrás». Mi papá la obedeció. Solo mucho más adelante, cuando ya habíamos salido del tramo más peligroso, se atrevió a contar que justo antes de girar el volante miró brevemente el rostro del hombre y este no tenía ojos. Solo 2 huecos negros y profundos. Pasaron unos meses, pero el recuerdo quedó. Nadie hablaba del tema hasta que tiempo después tuvimos que volver a Tijuana por otros motivos. Y sí, volvimos a pasar por La Rumorosa. Esa vez ya íbamos más preparados. Revisamos frenos, salimos temprano, llevábamos agua, comida, todo. Al pasar nuevamente por el mismo punto, vimos al mismo hombre. Estaba tirado en el asfalto, en la misma curva, con la misma ropa, como si alguien lo hubiera atropellado y lo hubiera dejado allí. Yo estoy seguro de que era el mismo. Después de eso, cada vez que pasamos por La Rumorosa, mi papá maneja con mucho cuidado, ya no pone música, no habla, solo se concentra durante aquella curva. Años después preguntamos por la zona y descubrimos que muchas personas lo habían visto. Un hombre parado, inmóvil, a metros del abismo, y muchos intentan esquivarlo, detenerse y pierden el control y caen. Nadie sabe quién es ni qué busca, y nadie sobrevive a esas caídas. Nosotros creemos, y lo decidimos sin dudar, que el hombre de La Rumorosa es un ente, una aparición maligna, que busca alimentarse del miedo y de la tragedia y del dolor, que cuando ve a alguien pasando por la curva se manifiesta tratando de engañarle y tal vez hacerle caer. Esto ocurrió en un pequeño pueblo del sur de México, un lugar donde todos se conocen, donde los secretos rara vez se guardan por mucho tiempo. Ahí, entre los murmullos de vecinas y suspiros detrás de cortinas, se decía algo que helaba la piel. La madrina de mi madre era bruja. No lo decía con burla ni con ira, sino con ese respeto temeroso que uno guarda para lo que no entiende. Dicen que por las noches se convierte en pájaro y vuela sobre las casas, decía una vecina mientras tendía la ropa.
Yo vi su sombra en mi techo una vez, no era un pájaro normal. Tenía forma de mujer con alas, respondía otra persinándose. Mi madre, siendo solo una niña, no sabía si creer o no en estos cuentos, pero todo cambió una noche de verano. Una noche en que el calor del día se pegaba a las paredes y los grillos no callaban. Mi madre salió a la calle con su abuelo. Era costumbre que después de la cena se sentaran a platicar bajo el cielo estrellado, mientras fumaban o simplemente veían pasar el tiempo. Todo permanecía normal hasta que una sombra cruzó por encima de ellos, veloz, enorme. El abuelo alzó la mirada y mi madre también. Lo que vieron no se parecía a nada conocido. ¿Qué es eso?, preguntó mi mamá, señalando la silueta que se posaba en la rama más alta de un árbol enfrente a ellos. No era un ave común. Era del tamaño de una persona adulta y sus alas eran tan largas que parecían abarcar todo el follaje del árbol, y dos ojos brillantes que los miraban fijamente. Su abuelo no dudó. «Es tu madrina practicando brujería», dijo con una escalofriante calma. Entonces, sin dudar, se agachó, levantó una piedra del tamaño de su puño, la sostuvo con fuerza y la arrojó con precisión hacia el ave. El impacto fue seco, como si la piedra hubiera golpeado carne y hueso, no plumas. El ave soltó un chillido inhumano y cayó, pero antes de tocar el suelo, su cuerpo se deshizo en una especie de niebla oscura que se dispersó en el aire, como si nunca hubiera estado ahí. Mi madre se quedó paralizada. «Si mañana viene tu madrina con un moretón en el mismo lugar donde golpeó la piedra», dijo su abuelo, «entonces ya sabrás la verdad». Al día siguiente mi madre salió a la tienda del pueblo y la vio. Su madrina caminaba con dificultad y, lo más impactante, en su brazo izquierdo, justo donde había sido golpeada la figura del ave, tenía un moretón enorme, de un color púrpura casi negro que parecía extenderse en su piel. De un color púrpura casi negro. No se atrevió a preguntarle nada, solo lo observó desde lejos. Cuando la madrina lo notó, sonrió de una forma extraña, como si supiera lo que había pasado en complicidad. Esa sonrisa no era de dolor ni de vergüenza. Era la de alguien que llevaba años ocultando algo. Mi madre corrió a casa y no volvió a mirar a su madrina de igual manera. Los rumores crecieron. Dicen que otras personas también vieron a esa ave nocturna o nahual sobrevolando los techos. Algunos también afirmaban que la madrina no envejecía como los demás, que cuando alguien la desafiaba, ésta se enfermaba, pero nadie le decía nada directamente, ya que en esos lugares se respeta el miedo y se respeta a los brujos. Pero con el tiempo la madrina fue enfermando y muriendo como todos. Algunos dicen que a veces aún se pueden escuchar el batir de alas sobre sus casas. Algunos dicen que es su espíritu y otros que son otros nahuales. La casa de mi abuelo tiene algo. Varias veces hemos escuchado pasos en el techo, alguien limpiándose los pies en la alfombra, puertas azotándose en la noche. Recuerdo una noche en la que estuvimos mis primos en el antiguo cuarto de mis tías y mi mamá. Nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Nos despertó el sonido de alguien arrastrando los pies en la alfombra del cuarto. Me acuerdo levantarme y ver a uno de mis primos viendo el centro del cuarto, y los otros 3 se estaban levantando cuando el sonido de arrastre pasó a ser pasos pesados. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos siguieron el camino hasta la entrada de la casa y luego oímos cómo se abría y la azotaban de golpe. A pesar de que intentamos convencernos de que todo tenía una explicación lógica, ninguno pudo dormir el resto de la noche.
Nos quedamos ahí en silencio, escuchando, esperando que no regresara, porque aunque la puerta se había cerrado de golpe, no oímos que volviera a abrirse, y eso, en lugar de tranquilizarnos, nos asustaba aún más. En el caso de mis primas y tías, ellas han tenido experiencias desagradables. Mi mamá, por ejemplo, estaba trabajando una tarde en el despacho de mi abuelo, una habitación pequeña, con una vieja computadora, estantes de madera y una gran ventana que da al patio trasero. De pronto se escucharon pasos detrás de ella, justo del lado donde no había nadie, solo esa ventana. Al girarse no vio nada, pero comenzó a sentir como un frío que le calaba los huesos. Dice que la pantalla del computador comenzó a distorsionarse, como si le hubieran acercado un imán, generando ondas, parpadeos extraños. Fue entonces cuando el miedo se le metió. Salió corriendo del despacho y nos pidió revisar si todo estaba bien afuera. Al salir al patio, lo que encontramos fue aún más inquietante. Había huellas marcadas en el lodo, huellas descalzas, como si alguien hubiera estado parado justo frente a la ventana observándola hacia adentro, pero no había nadie. Mis primas también han vivido cosas similares. Una tarde, estaban jugando en la computadora de ese mismo despacho cuando comenzaron a sentir el ambiente más frío y pesado. Pensaron que era su imaginación hasta que el escritorio, un mueble enorme y antiguo que apenas se puede mover, empezó a sacudirse violentamente, como si algo invisible lo estuviera empujando desde abajo. Salieron corriendo, gritando, pálidas del susto. Al regresar con los adultos todos subimos a ver qué había pasado, pero no encontramos nada. Un día, de forma casual, mi abuelo me contó algo que me dejó pensando por semanas. Me dijo que cuando construyeron la casa años atrás, los trabajadores encontraron restos humanos. No eran de animales, no. Huesos de una persona. Según recuerda, era un adulto de baja estatura, pero lo que más me impactó fueron las costillas que parecían estar cortadas, como si hubieran sido removidas con algún tipo de herramienta. Él nunca supo exactamente qué hicieron con los huesos, porque los trabajadores decidieron no reportarlo. Tenían miedo de que el gobierno se enterara y les expropiara el terreno, así que simplemente los hicieron desaparecer. Mi abuelo vive en Cholula, Puebla, un lugar lleno de historia, pero también de tragedias. Se dice que en ese mismo lugar ocurrió la matanza de Cholula por parte de los españoles, donde murieron cientos de indígenas cholultecas, y él cree, o quiere creer, que quizá esos restos pertenecían a alguien de aquella época, un espíritu atorado entre el pasado y el presente, sin saber que ya no pertenece más a este mundo. Desde entonces, cada vez que vamos a la casa, no podemos evitar mirar con cautela los rincones oscuros, los techos, porque aunque a veces todo parece estar en calma, basta con una noche. Lo que estoy a punto de contarles ocurrió hace 23 años, cuando nos mudamos a la casa de mi abuela, a un nuevo hogar en las afueras de la ciudad. Un domingo recibimos la triste noticia de que mi tío Guzmán había fallecido. Su enfermedad, la tuberculosis, finalmente lo venció. Esa noche toda mi familia fue a despedirse de él, pero yo decidí quedarme en casa. Nunca me habían gustado los velorios, me ponía muy triste. Como insistían en que los acompañara, le dije una pequeña mentira, que tenía que trabajar a las 4 de la mañana y no podía ir. Me quedé sola en casa. Tuve la sensación desde el principio de ser observada, aunque nunca creí en cosas paranormales.
Continué con mis actividades. Sin embargo, en cada cosa que hacía, la sensación se intensificaba al punto de hacerme sentir muy incómoda. Eran las 10 de la noche cuando, mientras me duchaba, escuché que alguien arrastraba una de las sillas de madera que estaban en la sala. El sonido que hacía al moverse era inconfundible. Salí del baño asustada, haciendo ruidos a propósito, pensando que quizás alguien había entrado a robar, pero al llegar a la sala, todas las sillas estaban en su lugar. Fue entonces cuando un fuerte olor a descomposición llenó el ambiente. Asumí que tal vez la basura no se había sacado ese día o algo se había echado a perder, pero todo estaba completamente limpio. Mientras me dirigía a mi cuarto, algo impactó contra la pared. Alguien había lanzado un vaso con fuerza hacia mí. No había nadie más en la casa. Entré inmediatamente a mi cuarto y aseguré la puerta con cerrojo. Jamás había experimentado algo como la parálisis del sueño ni nada similar. No sé cómo lo llaman en otros países, pero para mí era algo completamente nuevo. Estaba acostada en la cama con los ojos abiertos, pensando en mis cosas. Justo cuando iba a levantarme para ir a apagar la luz, me di cuenta de que no me podía mover. Mi cuerpo estaba completamente inmóvil. Solo podía mirar hacia adelante. Fue entonces cuando ahí vi una sombra acercándose poco a poco, hasta que distinguí con claridad el rostro de mi tío Guzmán. Su expresión era de profundo enojo. Me miraba directamente, como si con los ojos me preguntara por qué no había ido al velorio. Intenté moverme, gritar, hacer cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía. Me preguntaba si eso era una parálisis del sueño. Aunque tenía la luz encendida, sentía que no me había dormido y que solo estaba recostada. El rostro de mi tío comenzó a desvanecerse lentamente. Unos segundos después pude moverme de nuevo, me levanté y fui a la sala. Al llegar me encontré con una escena. Las sillas estaban tiradas en el piso. Mientras recogía todo, escuché una voz cerca de mi oído susurrando mi nombre. No había nadie al girar, todo estaba completamente silencioso. No había nadie. Al día siguiente le conté todo a mi abuela. Ella me respondió con tranquilidad que seguramente mi tío había ido a despedirse de mí. Como no asistía al velorio, él decidió venir a decir adiós. Voy a compartir con ustedes una experiencia paranormal de ya hace años. No recuerdo con precisión la fecha, pero sí tengo muy claro el lugar. Ocurrió en Argentina, en una zona rural donde vivíamos entonces. Vivíamos en una casa en medio del campo, a kilómetros de distancia. Apenas unas cuantas viviendas rompían la monotonía de la tierra, los árboles y el viento que nunca dejaban de soplar. Era una de esas noches en las que el cielo parecía más grande de lo habitual, cubierto de estrellas, pero con un aire pesado, como si algo estuviera por suceder. Mis padres salieron esa noche a un compromiso familiar. Creo que era el cumpleaños de un tío. Me dejaron sola a cargo de la casa y de nuestros 5 perros. Siempre fui muy tranquila. Me gusta disfrutar de ese silencio del campo. Así que no tuve ningún problema en quedarme sola. Al contrario, me pareció una oportunidad para relajarme y dormir temprano. Recuerdo que me acosté sin miedo, con la seguridad de tener a mis perros vigilando. Ellos siempre habían sido muy atentos a cualquier sonido ajeno, pero esa noche reaccionaron como nunca antes lo habían hecho. Pasada la medianoche me despertaron los ladridos. No eran ladridos normales, eran ladridos desesperados, agresivos, como si estuvieran enfrentándose a algo que no podía entender. Me levanté rápidamente, alarmada, y fui a la puerta. Creí que tal vez había un zorro o algún animal salvaje merodeando cerca.
pero la forma en la que ellos ladraban me decía que era algo que no era común. Abrí con cuidado una de las ventanas que daban al frente de la casa y los vi. Todos mis perros estaban agazapados, con el lomo erizado, los dientes al descubierto, gruñendo en dirección a la calle de tierra que pasaba frente a nuestra casa. Fue entonces que lo escuché. Un sonido metálico arrastrado, como si una cadena pesada se deslizara por el suelo de grava y tierra. Me acerqué más a la ventana con cautela y entonces la vi. Una figura femenina caminaba por el camino frente a la casa. Su silueta era alta, delgada, envuelta en un vestido blanco que le cubría completamente, flotando casi a ras del suelo. La acompañaba un perro negro enorme, de esos que imponen miedo solo con su presencia. La mujer caminaba lentamente, arrastrando una cadena que parecía estar atada a su propia cintura, pero lo más escalofriante eran los lamentos que salían de su boca. No eran gritos, no llantos normales tampoco. Eran lamentos profundos y llenos de dolor, como si su alma estuviera siendo arrastrada con cada paso que daba. No podía moverme, pero tampoco apartar la mirada. Sentía que si hacía el más mínimo movimiento, esa cosa podría darse cuenta de mi presencia. Desde la ventana observé cómo pasaba frente a mi casa. La mujer nunca levantó la cabeza, ni siquiera miró hacia los perros que no dejaban de ladrar. Siguió caminando lentamente mientras el sonido de la cadena se perdía poco a poco en la distancia. Ella iba en dirección a la casa de mi vecina. No sé cuánto tiempo estuve así, solo unos minutos, quizás segundos que se sintieron eternos, y cuando ya no se escuchaba ni la cadena ni los lamentos, cerré la ventana y entré en la casa y me aseguré de poner el cerrojo. Dormí con la luz encendida, abrazando a mis perros, que logré meterlos después a la habitación. Al día siguiente, cuando mis padres regresaron, me encontraron con ojeras y muy nerviosa. Me preguntaron si todo había estado bien y les conté lo que había visto. No dijeron nada. Se quedaron callados, intercambiando una mirada rápida. Unas 2 horas después el teléfono sonó. Era la vecina de una casa más allá que quería avisarnos algo. La vecina que vivía justo al final del camino había fallecido esa misma noche de un paro cardíaco repentino mientras dormía.